y ANPs están relacionados, correcto. También están relacionados biodiversidad, ANPs y desarrollo sostenible, ¿no? ¿De qué manera biodiversidad y ANP se relacionan? ¿Cómo es que se relacionan? ANPs y biodiversidad, ¿cómo se relacionan, chicos? ¿Mm? ¿De qué manera biodiversidad ANP se relacionan? Y además, ¿cómo estos dos capítulos se relacionan a desarrollo sostenible? A ver, ¿qué relación tienen? Pues las ANPs, uno de sus objetivos, no estoy diciendo que sea el único, uno de los objetivos que tienen la... Sí, Jerry, dime, te escucho. Creo que por la enorme cantidad de especies, tanto vegetal como animal que tenemos, necesitamos también lugares específicos para poder cuidar de acuerdo a las necesidades de cada uno. Por eso Ay, se muy relacionan los bien. temas. Gracias, Jerry. Mira, y justo, mira, sumando la que tú dices, y tienes toda la razón, sumándole a lo que tú dices, uno de los, también uno más de los objetivos que se tienen dentro de la creación de las ANPs es que al ser un país rico en biodiversidad, como dices tú, Jerry, al ser un país rico en biodiversidad y pero también a su vez, al ser un país que extrae, por ejemplo, hidrocarburos en la Amazonía, tenemos que hacer actividades de tala, tenemos que aprovechar algunos de estos recursos y siendo un país rico en un banco genético rico, entonces había la necesidad de crear estas ANPs para que protegieran. Muy bien por tu observación ahí y sumándole a ello. Pero ahora le vamos a decir, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Creen ustedes que las ANPs, yo les pregunto esto, solo tienen el objetivo de proteger biodiversidad? ¿Qué dirían ustedes? ¿Creen ustedes que las ANPs solo tienen el objetivo de proteger biodiversidad? ¿Verdadero o falso? Apúrense, no se demoren. Falso. Muy bien, algunos me dicen falso, algunos me están diciendo verdadero. Ajá, correcto, David. Sumándole a lo que tú dices, aprovechar los recursos. Efectivamente, hay ANPs que tienen recursos muy estratégicos para el Perú y que el uso irracional casi los lleva a la extinción, había la necesidad de convertirlos en una ANP para hacer un manejo de estas áreas y evitar su extinción, pero continuar con su uso, pero que sea ya un uso racional. Muy bien, Jerry, también sumando a ello, permite también el turismo y el turismo genera pues ingresos a las localidades, o sea, no es solamente con la intención de proteger biodiversidad, sino también generar ingresos. ¿No? Otro también, ahí ustedes me dicen, varios de ustedes me han dicho que es falso, pero ¿y por qué es falso? Me dicen porque se pueden aprovechar los recursos, también se puede generar turismo, se puede generar recreación. Quiere decir que también estaría generando desarrollo económico, ¿cierto? Pero también, díganme ustedes cuál es el objetivo de crear los santuarios históricos como Machu Picchu o tal vez el Bosque de Poma. ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuáles son los objetivos de crear los santuarios históricos? Claro, puede ser el turismo, pero hay algo más todavía. Los santuarios históricos se van a crear, exacto, para resguardar algo de nuestro pasado, de nuestra identidad, proteger nuestro patrimonio cultural, muy bien, proteger algo que esté relacionado con nuestra historia, muy bien, Jerry, muy bien, difundir y preservar nuestra cultura para poder generar el desarrollo de nuestro país. Correcto, Dana. Entonces, decir que las ANP solo se han creado para proteger biodiversidad tampoco es correcto. Ahora, ¿qué pasaría si yo les dijera que la biodiversidad
debe ser utilizada solamente, ¿no? Para poder, debe ser utilizada solamente de manera natural, o sea, sin modificarla. La biodiversidad no debe ser modificada para su uso. ¿Qué dirían ustedes ante ello? ¿Mm? En nuestro país de repente no es común todavía, pero en otros países altamente desarrollados, industrializados, existe la ciencia llamada la biotecnología. ¿Qué significa biotecnología? ¿Mm? Nosotros todavía, ni siquiera siendo un país tan rico en biodiversidad, no hemos desarrollado dentro de las universidades todavía lo que es la biotecnología. ¿Qué es la biotecnología? ¿No? Ciencia que se va a encargar de hacer estudios dentro de las diferentes formas de vida. Por ejemplo, no sé si hemos escuchado alguna vez esto de los transgénicos. Ahora, ¿cómo se usen es el problema? ¿Con qué intereses se usen es el problema? Por ejemplo, los países desarrollados tienen biotecnología para desarrollar, por ejemplo, vamos a suponer una empresa X que cría aves, así como San Fernando, cría aves y lo que pasa es que criar las aves 3 meses, ¿no? Hasta que crezca, tiene su plumita y para desarrollar todas sus plumitas tiene que gastar proteínas y tiene que gastar calcio. Pero países altamente desarrollados con toda la biotecnología que tienen han podido desarrollar aves que ya no tienen plumas. ¿Y por qué no tienen plumas? Porque las plumas le van a quitar proteína, calcio. Entonces, al hacer una biotecnología en estas aves, se está evitando a perder proteína y calcio, haciendo que el ave crezca sus plumitas, etcétera, etcétera. Ya está modificada genéticamente de tal manera que el ave ya nace, ya no desarrolla plumas. Y eso puede ser algo que nos puede hacer ganar tiempo, por ejemplo. O plantas que sean más resistentes a los hongos, a las bacterias, a las hierbas. Entonces, plantas que sean más resistentes de tal manera que ya, como son tan resistentes estas plantas, ya no tendríamos la necesidad de utilizar fertilizantes químicos que a su vez también nos dañarían a nosotros. Por eso la pregunta es cómo se usa, dónde se usa y cuáles son las intenciones para las cuales uno está utilizando esta biotecnología. ¿Mm? ¿Se dan cuenta? Entonces, no sé si ustedes han escuchado hablar de que estamos consumiendo demasiadas hormonas en las aves, estamos consumiendo demasiadas hormonas en las plantas. ¿Esto por qué? Porque se le echaba hormonas para que la planta creciera más rápido o para que el animalito creciera más rápido. Con el uso de la biotecnología se va a anular el uso de estas hormonas, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a hacer animales y plantas más resistentes a ciertos cambios. Entonces, también es bueno, pero ahora, ¿cómo se usa? ¿En qué medida se usa? ¿Y sobre quiénes se usa? Y esa es otra situación que tiene que ver con las leyes que se tengan, ¿no? ¿No? ¿Está bien, chicos, ahí? ¿Está bien? ¿Está bien? Claro, genéticamente se modifica. Vamos entonces, ahora sí, rapidísimo, vamos a empezar sobre la biodiversidad. Cuando hablamos de biodiversidad, estamos hablando de todas las formas de vida que habitan nuestro planeta. Y ustedes que llevan biología, hablar de estas formas de vida, mejor deberíamos de decir la variabilidad de los seres vivos que vamos a encontrar en los 5 reinos, ¿sí o no? ¿Es mejor o no? Taxonómicamente, ¿de cuántos reinos hablamos? ¿Mm? Taxonómicamente, ¿de cuántos reinos hablamos? De 5. Entonces, qué cosas de biodiversidad? Es la diversidad de formas de vida o de estos 5 reinos. Eso sería mejor, es una definición más completa. Ahora, ¿cuáles son los factores que van a permitir el desarrollo de la biodiversidad en el Perú? ¿El Perú es un país rico o es un país escaso en biodiversidad? ¿Qué dices tú?
Es un país rico en biodiversidad. ¿Y por qué? Y por cierto, a los países que presentan más del 70% de biodiversidad del planeta se le conoce como países, a ver, ¿quién lo recuerda? ¿Quién lo recuerda? Países ricos, no. Países megadiversos. A los países con más del 70% de la biodiversidad se le conoce como países megadiversos. ¿Qué es lo que ha hecho que el Perú sea un país megadiverso? Entonces ahí tenemos factores, ¿no? Cuando uno habla de factores hay que tener también cuidado, chicos, ahí, mucho cuidado para el examen. Podemos hablar, por ejemplo, de factores. A ver, factores, por ejemplo, geográficos. Factores geográficos. ¿Cuáles son esos factores geográficos? Por ejemplo, latitud, altitud, corrientes marinas, etcétera. También podríamos hablar de factores ecológicos. Cuando hablamos de factores ecológicos, podría ser la intensidad de la luz, el agua, el suelo, la abundancia de bosques. Un territorio con más bosques tiene más biodiversidad. Geográficos, ecológicos, factores sociales. Cuando hablamos de los sociales, por ejemplo, podríamos estar hablando de la domesticación, la domesticación. O tal vez podríamos estar hablando también de la biotecnología, la biotecnología. ¿Ve? Entonces, en ese caso hay que tener cuidado, factores geográficos, ecológicos, sociales, etcétera. Factores. Entonces, cuando te pregunten, también tienes que tener cuidado esto. ¿Qué te están preguntando? Geográficos, ecológicos, sociales, latitud, altitud, corrientes marinas, continentalidad, oceanidad, todo eso son geográficos. Entonces, ¿qué es lo que hace que el Perú sea un país rico en biodiversidad? Su baja latitud. El hecho de estar en una zona de baja latitud nos hace ser pues un país rico en biodiversidad. La altitud de la cordillera de los Andes, las corrientes marinas, y ahí podríamos sumarle un factor social que es la actividad humana a través de la domesticación y el desarrollo de la biotecnología. ¿Ve? Entonces hay que tener muy presente a cuál de los factores se está refiriendo. ¿Ya? ¿Está bien? Avísenme, ¿puedo pasar a esta hoja? Van a poncharle la imagen, avísenme por favor. Tres, dos, uno. Ahora, me gustaría que ustedes me señalaran cuáles son los impactos negativos que están afectando el desarrollo de la biodiversidad. A ver si me podrían dictar, por favor. ¿Cuáles son esos impactos negativos que están generando, no, o que están afectando? Correcto. Una cosa es contaminación. De repente la contaminación del agua por derrames como por ejemplo el caso del derrame de petróleo acá en Ventanilla, la contaminación. ¿Qué más? Correcto, también puede ser el calentamiento global, el calentamiento global. Ahí está, puede ser también ello. Exactamente, muy bien. La caza indiscriminada. Ah, ¿y qué te parece si le ponemos, por ejemplo, la depredación? La depredación. Ajá, claro. Contaminación, calentamiento global, depredación, claro. Excelente. Podríamos poner también aquí la deforestación. Y cuando hablamos de la deforestación relacionada a la biodiversidad, vamos a hablar de lo siguiente. La deforestación genera cambio, cambio del uso, cambio del uso del suelo,
lo que podría estar generando cambio del uso del suelo, podría estar generando, ¿no? Podría estar generando, ¿qué cosa? Cambio de hábitat. Y ese cambio de hábitat impacta pues sobre la biodiversidad, cambio de hábitat. ¿Está bien? ¿Qué más? ¿Qué más? Contaminación, calentamiento global, depredación, deforestación. Sí, acá si hablamos de depredación, podríamos hablar pues de una casa, podríamos hablar de una casa irracional. Por ejemplo, coma, etcétera, que no es el único. Por ejemplo, acá el uso irracional también, ¿no? El uso irracional de la biodiversidad misma. Todo esto, ¿qué está generando como impactos? ¿Qué está generando? ¿Qué puede estar provocando entonces? Podría estar provocando, por ejemplo, la migración de las especies. Podría estar provocando la migración de las especies. ¿Cierto? ¿Qué más? ¿Qué más? Ajá, excelente, la pérdida. La pérdida de la biodiversidad. ¿Qué más? Pérdida de la biodiversidad. ¿Qué más? Correcto, la extinción. La extinción, muy bien. Otro, ¿qué más? La vulnerabilidad de las especies, ¿no? Que se vuelvan vulnerables. Vulnerables, ¿qué quiere decir? Que si no lo manejamos, vamos a llevarlo a la extinción. La vulnerabilidad, ¿no? Claro, y muy bien, correcto. Y esto, la pérdida de la biodiversidad, por ejemplo, en el suelo, la pérdida de hongos, la pérdida de bacterias, la pérdida de bosques, que va, a ver, vamos a ponerle, vamos muy bien, Guido, la disminución de la fertilidad de los suelos. O voy a poner acá. A ver, la disminución de microorganismos, y la disminución de los bosques o de la cobertura vegetal, ¿qué puede estar provocando? Puede estar provocando la desertificación. Muy bien lo que tú dices, Guido, la desertificación. ¿Qué significa desertificación? Significa pérdida de la fertilidad de los suelos. ¿Por qué los suelos se pueden estar volviendo infértiles? La deforestación y la disminución de los microorganismos, hongos y bacterias en el suelo tienen la función de fertilizar. Y así sucesivamente, ¿ve? Todos estos son los impactos negativos que están afectando los recursos naturales, específicamente sobre la biodiversidad a nivel mundial. Y esto es algo peligroso. Dicen que por cada hora que pasa, 4 especies se extinguen. Es lo que están planteando. Por cada hora, 4 especies se extinguen. ¿Está bien, chicos? ¿Pueden avisarme? ¿Puedo avanzar esta hoja, por favor? Buenos días a los que se han incorporado luego de nuestra introducción. A ver. Muy bien, ¿puedo avanzar? Claro que sí. ¿Por qué se pierden los bosques? 1, por tala, ¿no? 2, ¿qué más dijimos? 1 es por tala, ya que ustedes lo están sumando acá. La deforestación, entonces, ¿está bien? Si te preguntaran cuál es la causa principal de la pérdida de la biodiversidad, ¿qué dirían ustedes? ¿Cuál es la causa principal de la pérdida de la biodiversidad? ¿Saben cuál es la causa principal? La deforestación. ¿Quiénes están generando la deforestación? El cambio del uso del suelo. ¿Quiénes generan cambio de uso del suelo? Lo que tú dices hace un rato. La quema de bosques para el desarrollo de la agricultura. Esa es la causa principal, ¿no? Entonces,
¿Qué es lo que está generando que cada hora se pierdan 4 especies o se extingan 4 especies? Esto tiene como causa la deforestación. ¿Y por qué la deforestación? La deforestación es la que más pérdida de biodiversidad va a generar. ¿Cuáles son las causas de la deforestación? Tala, quema de bosques, ¿no? ¿Correcto? Ahora, ¿por qué se tala? ¿Por qué se quema? Puedes talar porque quieres madera. Puedes quemar porque quieres agricultura. Esos son principalmente relacionados a la deforestación. ¿Estamos bien, chicos? Si de que sean acá le ponemos nota. ¿No? La causa principal de la pérdida de biodiversidad en el Perú, por ejemplo, a nivel mundial también, la causa principal de la pérdida de la biodiversidad tiene que ver, ¿no? Es por el cambio, por el cambio del uso del suelo. Es por el cambio del uso del suelo. ¿Y cuál es la causa por la cual está cambiando el uso del suelo? La causa principal es la deforestación. ¿Y por qué se cambia demasiado el uso del suelo? Para la ampliación agrícola es la principal causa. ¿Y qué hacen los agricultores? Queman. Profe, ¿también talan? No, la tala es para obtener madera, no es lo mismo. ¿Ya? Los agricultores son los que queman para poder ampliar los suelos agrícolas. Eso es. ¿Puedo avanzar entonces? ¿Está bien, Jerry? Muy bien, Mari, ¿estamos bien? ¿Estamos bien? Ya, vamos avanzando. Ante toda esta situación que se ha presentado, y no desde hoy, esto es una situación ya desde que el hombre pues empieza a utilizar los recursos, se van a generar problemas sobre la biodiversidad, ¿no? Y a todo ello, en la década del 60 se empieza la creación de las áreas naturales protegidas en el Perú, por ejemplo. Si hablamos a nivel mundial, en 1885 por ahí, Estados Unidos crea su primera ANP, que era el Parque Nacional del Yellowstone. Nosotros en 1961 estábamos creando la primera ANP en el Perú, el Parque Nacional de Cutervo, por ejemplo. Entonces, ahí viene la necesidad de la creación de las áreas naturales protegidas para proteger también la biodiversidad. En el caso de los norteamericanos, cuando crean el Parque Nacional del Yellowstone, era no tanto por la biodiversidad específicamente, sino que había una tala excesiva y se va a crear este parque con la intención de proteger los bosques y no para no utilizarlos, en realidad para que sirvieran como una zona de preservación y se pudiera utilizar en el futuro. Esa era más la intención, ¿no? Lo mismo sucedió también en Europa, había una tala irracional de bosques y había una preocupación porque si se talaban todos los bosques, ¿con qué se iban a construir los nuevos barcos, por ejemplo, de guerra o barcos comerciales? Entonces había la necesidad de crear ANPs, no tanto para proteger animalitos y plantas, ¿no? Era más bien con la intención de proteger bosques. Ya luego, poco a poco, se van a ir a ampliar los intereses sobre la creación de las ANPs. Entonces, ¿qué son las ANP? Son áreas que pueden ser continentales o pueden ser marinas donde se protege la biodiversidad y otras cosas más con otras intenciones que ya le hemos visto en la introducción, y todo esto está dentro del marco del desarrollo sostenible. ¿Cómo se organizan las ANPs? Entonces tenemos ahí, ¿no? La creación de las ANPs. O sea, por ejemplo, ¿qué pasa de repente el CERNAM, que es el órgano rector de las ANP, se va a la selva y descubre que hay un lugar en la selva donde hay un animalito que se pensó que ya estaba extinto? Entonces tú llegas a la selva y ves ese animalito, tú trabajas para el Ministerio del Ambiente, eres parte del CERNAM. Entonces llegas y ves ese animalito en un lugar X de la selva y dices, uy, no, yo pensé que este animal ya estaba extinto. Entonces tú agarras y dices, no, hay que hacer un estudio acá.
Mira, resulta que sí está este animalito, sí vive, ya, muy bien, empiezas a hacer todo el estudio. Envías el proyecto al Ministerio del Ambiente, el que tiene que aprobar mediante, pues, seguramente sus propios decretos y decir que sí, se pone en práctica la evaluación de esa ANP. Tú terminas de evaluar esa área y envías el proyecto al Ministerio del Ambiente para que ellos digan, mira, tú dices, ¿sabes qué? Vamos a crear esta área para poderla estudiar. Entonces lleva el proyecto al Ministerio del Ambiente y el Ministerio del Ambiente mediante un decreto lo aprobaba. Pero ahora te comento que ya no es así. Llega al Ministerio del Ambiente y el Ministerio del Ambiente lo tiene que llevar a otra instancia. ¿Saben a dónde? Al Consejo de Ministros. Y el Consejo de Ministros, a través de una votación, decide si se crea o no esa zona reservada. ¿Qué son las zonas reservadas? Son las áreas donde se están estudiando, ¿no? Se están estudiando estas áreas geográficas del Perú para convertirlas en una ANP. ¿Qué tipo de ANP? Pues el parque, santuario, reserva, etcétera. Entonces, el CERNAM estudia y lo envía el proyecto al Ministerio del Ambiente. ¿Sabe qué dice? ¿Sabe qué? Acá hay un área donde hay un animalito que está en extinción y queremos protegerla. ¿Ya? Muy bien, entonces el CERNAM envía el proyecto al Ministerio del Ambiente hasta el 2014, él sí lo hacía, él decía, ya, aprobado, ya, tú ponte a estudiarlo. Y luego lo estudias, envías tu proyecto y dices, ¿sabes qué? Esta área hemos decidido convertirla en parque. ¿Mm? Ahora ya no. Ahora el CERNAM envía el proyecto al MINAM, el MINAM lo envía al Consejo de Ministros y por votación se acepta o no la creación de esa ANP. Incluso puede manipularse y decir, oye, ¿sabes qué? Que no sea parque, que sea reserva, porque ahí hay recursos muy importantes y queremos seguir aprovechando. Por ejemplo, puede pasar eso. Entonces, no sé si quedó claro ahí, chicos, por favor avísenme. Hasta el 2014 el que aprobaba era el Ministerio del Ambiente solito. Ahora ya no. El Ministerio del Ambiente acá ya no pinta ya. Ahora lo hace el Consejo de Ministros. Por eso que ahorita están criticando mucho el papel del Ministerio del Ambiente como que no tiene mucha función, ¿no? ¿No? Es lo que están criticando. Se le ha quitado sus derechos el 2014. Ya está. Entonces, ahora, el CERNAM es el que va a estar en constante vigilancia de las ANPs. Y te comento que las ANPs tienen dos formas de clasificar. Uno es cómo se clasifican las ANPs según su uso, ¿ya? Según su uso. Y el otro es cómo se clasifica según su administración. Entonces tú tienes dos formas de clasificar, según su uso y según su administración. Según el uso le decimos áreas de uso indirecto, áreas de uso directo. Según su administración, áreas de conservación nacional, regional y privada. ¿Se acuerdan de esto, chicos? Por favor, avísenme. ¿Mm? ¿Se acordaron ya? ¿Se acordaron cómo se clasifican las ANP? Según su administración y según su uso o según su aprovechamiento. Según su administración podemos hablar de áreas privadas, áreas regionales y áreas nacionales. Y según su aprovechamiento de uso directo y de uso indirecto. ¿Ya se recordaron del tema, chicos? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablábamos, por ejemplo, el Manu, Pampagaleras, Paracas, Machu Picchu, ¿a cuál de las tres pertenece? Nacionales, regionales, privadas. ¿A cuál de las tres pertenece? ¿Mm? Ah, si yo digo Paracas, Pampagaleras, Manu, Alto Purús, Manglares de Tumbes, ¿no? ¿A cuál de ellas pertenece? ¿Nacional, regional o privada? Correcto, son las nacionales. Entonces, cuando tú dices Ministerio del Ambiente, CERNAM, SINAMPE, el Ministerio del Ambiente es, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente tiene varios órganos bajo su cargo. El Ministerio del Ambiente tiene, por ejemplo, la OEFA,
que es el organismo fiscalizador ambiental, es decir, él es el responsable de cómo estén funcionando ambientalmente las empresas. ¿Quién tenía que ir a vigilar si Repsol estaba trabajando bien? En la UEFA. Otro, por ejemplo, el SENACE. ¿Qué es lo que hace el SENACE? El SENACE es el que se encarga de aprobar los estudios de impacto ambiental para que los proyectos mineros sean viables o no viables. Él lo hace, el SENACE. Otro, por ejemplo, tienes a DIGESA. Tienes también al CENAMI y uno de sus órganos, uno de los 6 órganos que tiene el Ministerio del Ambiente es el CERNAM. Es el CERNAM. ¿Qué es lo que hace el CERNAM? El CERNAM se encarga de estudiar las ANPs. Entonces, el CERNAM estudia, vigila, evalúa en las ANPs nacionales, regionales y privadas. Pero si yo me estoy refiriendo solamente a las nacionales, entonces estoy refiriéndome solamente a las del SINAMPE. El SINAMPE. ¿Queda claro? El CERNAM vigila, evalúa cómo lo están usando a estas áreas del Perú. Si yo me estoy refiriendo solamente a las áreas de conservación nacional, se refiere al del SINAMPE. Y el SINAMPE tiene agrupado 9 tipos de ANPs. El SINAMPE tiene 9 tipos de ANPs. ¿Cuáles son? Y tú lo sabes, Parque Nacional, Santuario Nacional y los santuarios históricos, que son los intangibles. Y también tienes acá la Reserva Nacional, los bosques de protección, los refugios de vida silvestre, las reservas comunales, ¿no? Los cotos de caza y las reservas paisajísticas. Total, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estos 9 pertenecen al SINAMPE. ¿Qué significa SINAMPE? Sistema Nacional de Áreas de Conservación Nacional o protegidas por el Estado. ¿Ve? A eso se refiere. Pero ¿quién está constantemente? No porque mi ANP sea privada quiere decir que yo puedo hacer lo que me da la gana, no. No porque yo sea gobernador regional de tal departamento, yo puedo hacer lo que me da la gana con esa ANP regional. No. ¿Quién vigila el buen uso de estas ANPs, ya sean nacionales, regionales o privadas? Lo hace el CERNAM. Y estos 9 tipos de ANPs que son nacionales se agrupan en los denominados SINAMPE. ¿Estamos bien, chicos? ¿Estamos bien o no? ¿Ya se acordaron ya? Todos ya tienen sus recuerdos, ¿estamos bien entonces? Y cuando hablamos de uso, según las ANP, según su uso, tenemos uso indirecto, uso directo. Decimos uso indirecto porque no se pueden aprovechar los recursos naturales. Decimos uso directo porque sí se pueden aprovechar los recursos naturales, pero no es que tú lo puedas aprovechar como te da la gana, sino lo vas a aprovechar bajo la vigilancia también del CERNAM. ¿No? Lo vas a hacer bajo la vigilancia. Y las de uso indirecto que no se pueden usar de ninguna manera los recursos naturales. Voy a avanzar, chicos, entonces avísenme 3. No, como te dije, como les dije hace un rato, estas áreas de conservación, mira, fíjate tú, no porque sea privada quiere decir lo que puede hacer lo que le da la gana, no. El CERNAM vigila a todas. El CERNAM por eso se llama órgano rector de las ANPs. Es el órgano rector de las ANPs. Vigila las ANPs nacionales, las regionales y las privadas. Al conjunto de ANPs nacionales se le llama SINAMPE simplemente. ¿Y quiénes conforman el SINAMPE? 9 tipos. Ahí están los 9 tipos. ¿Ahora sí? Bien, muy bien. Eso es. No se queden con las dudas. Eso es. Porque puede también a veces nos juega en contra del Internet. Tal vez se lajea el Internet. La profesora dijo algo y yo también no escuché. Pregunten, chicos. Vamos a empezar entonces. Áreas de uso indirecto. ¿Por qué se dice de uso indirecto? No te olvides, se dice de uso indirecto porque no se puede aprovechar, los recursos
No se puede aprovechar los recursos naturales. Esas son las áreas de uso indirecto. No se pueden aprovechar los recursos naturales. Tenemos los parques, santuarios nacionales y santuarios históricos, ¿ve? No se pueden aprovechar, por eso se llaman de uso indirecto. Profe, entonces, ¿por qué dice de uso indirecto? Si no, porque solamente lo puedes usar para el turismo, para la investigación y la ciencia. Nada más. No puedes usar. Yo no puedo ir y cortar en la Puya Raimondi, no puedo ir a Machu Picchu y de repente sembrar algo o cosechar algo. No puedo. No se puede aprovechar ningún tipo de recurso. Existen 3 tipos de ANPs de uso indirecto o intangibles, que son los parques, los santuarios y los santuarios históricos. ¿En qué se diferencia? En un parque nacional, no te olvides que los parques, estas son las ANPs, estas son las ANPs. Primer punto, son las de mayor biodiversidad. Los parques son las de mayor biodiversidad. ¿Ya? Y como son las de mayor biodiversidad, también son las más extensas. Son las más grandes de las ANPs. Y son muy, pero muy intangibles. Les comento, por ejemplo, aquí en el Santuario Nacional de Calipuy, a pesar que decimos que es intangible, hay campesinos que van y pueden pastear sus ovejitas. Entonces llevan sus ovejitas, se comen el pasto, pero eso sí, el campesino sabe que no puede tocar la puya. Si tocara la puya va a ser demandado económicamente y hasta legalmente puede ir a la cárcel. Pero podría ser posible que alguna persona diga, bueno, ya, si en el Santuario Nacional de Calipuy, que es intangible, puedo hacer pastoreo, ¿podré ir al Parque Nacional del Mano y hacer ganadería? No, ahí sí es totalmente, a pesar que los 3 son intangibles, los parques son mucho intangibles. No se puede cambiar absolutamente nada en esas áreas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que los parques protegen todo un ecosistema, todo lo que ahí vive. Ahí yo no puedo decir, mira, en este parque en el Parque Nacional del Mano se protege el gallito de las rocas. Eso es falso. En un parque se protege todo un ecosistema. ¿Y qué cosa hay en un ecosistema? Diferente flora y fauna, ¿no? Entonces, ¿qué hay en un ecosistema? En un ecosistema yo voy a encontrar diferente flora, diferente fauna. O sea, mi interés no es solamente una especie, sino todo el ecosistema. En cambio, en un santuario nacional es indirecto, es intangible, se protege, mira ahí está B, se protege una especie. ¿Te das cuenta? Una especie. Por ejemplo, ¿qué se protege en el Santuario Nacional de Calipuy? La Puya Raimondi. ¿Qué se protege en el Santuario Nacional de Manglares de Tumbes? El cocodrilo americano. ¿Qué se protege en el santuario más grande, que es Megantonia en el Cusco? Se protege el gallito de las rocas, la cascabel o también el oso de anteojos. Entonces, la diferencia de un parque con un santuario es que en un parque se protege todo un ecosistema. Eso no te olvides. En cambio, en un santuario se protege una especie o tal vez 2, tal vez 3, pero me interesa una especie porque está en proceso de evaluación de vigilancia. Estamos ahí protegiendo a la Puya Raimondi y queremos ver que se reproduzca y no se extinga. Ahí viene la diferencia. Los 2 son intangibles. ¿Por qué digo intangible? Porque en el Santuario Nacional de Manglares de Tumbes yo no puedo ir y cazarme el cocodrilo americano. ¿Ve? Es intangible totalmente. Y los santuarios históricos que tienen que ver con la identidad, la identidad nacional. Por ejemplo, ¿por qué se protege Pampa de la Quinoa? ¿Por qué se protege la Pampa de la Quinoa allá en Ayacucho? ¿Ah? Porque ahí sucedió algo que tiene que ver con nuestro pasado, ¿sí o no? La batalla de Ayacucho, que tiene que ver con la independencia. ¿Por qué se protege Machu Picchu? Porque es un escenario que tiene que resguardar nuestra identidad, etc. Ahí viene la diferencia. ¿Correcto, chicos? Esto es lo que a veces nos preguntan en el examen y por ahí, si no nos damos cuenta de esas palabras claves, vamos a confundir. Avísenme.
Voy avanzando entonces. El Huascarán es el parque nacional que protege todo este ecosistema del nevado tropical más alto del mundo. Áreas de uso directo. ¿Qué significa áreas de uso directo? Se puede, ¿no? Se puede usar los recursos, naturales. Pero ¿cómo puedo usarlo? ¿Cómo puedo usarlo? O sea, yo puedo ir y hacer lo que me da la gana de repente en la Reserva Nacional de Paracas, en la Reserva Nacional de Pampagaleras, ¿no? ¿Puedo hacer lo que me da la gana en la Reserva Comunal de los Achaninkas? No. ¿Cómo se hace esto? Ya, primero debe tener, está bajo la vigilancia. ¿De quién crees? ¿Quién lo está vigilando? ¿Bajo la vigilancia de quién? Claro, correcto, bajo la vigilancia del CERNAM, porque no te olvides que el CERNAM es el órgano rector de las ANPs. Bajo la vigilancia del CERNAM, además, debe contar con planes de manejo racional, ¿no? Con planes de manejo racional. No es que yo voy a hacer como me da la gana, con planes de manejo racional. ¿Qué más? Debo tener también el permiso del Estado. Debo también tener el permiso del Estado, ¿ve? Eso es justamente las áreas de uso directo. No es que yo puedo hacer lo que me da la gana. No, no, no es así. Ejemplo de reservas nacionales. Entonces, ¿qué protegen las reservas nacionales? Las reservas nacionales pueden proteger, dice acá, varios ecosistemas. No te olvides, aquí se protegen, por ejemplo, ecosistemas, ¿ya? Ecosistemas, pero para un futuro, ecosistemas de especies, el ecosistema de especies que podemos utilizar, ¿no? Que se puede utilizar de manera racional. Se protegen ecosistemas para proteger, pero y yo puedo utilizar de manera racional. Ejemplo aquí bien conocido y que nunca debes olvidarte es Pampa Galeras. De este nunca debes olvidarte porque con eso te vas a poder ayudar mucho más rápido. Pampa Galeras. Entonces, cuando yo hablo de Pampa Galeras, estoy hablando de una reserva nacional donde se está protegiendo ¿qué cosa? Todo el ecosistema de quién. Pampa Galeras está protegiendo todo el ecosistema, claro, de las vicuñas. Dime, ¿y las vicuñas las puedes aprovechar o no? Sí, pero quien sea lo puede aprovechar, no. ¿Quiénes lo pueden aprovechar? Las comunidades campesinas aledañas a ella. ¿Y quién está vigilando su buen uso? El CERNAM, ¿no? Y estas comunidades campesinas, por ser dueños ancestralmente, son ellos los que los están usando. ¿Puedo yo ir a comprar la lana de la vicuña si soy una persona extraña a esa región? Sí puedes, pero para ello debes pedir permiso del Estado. Y tiene las reservas paisajísticas. Mira, las reservas paisajísticas protegen estos escenarios que podrían ser utilizados como estéticamente, por ejemplo, para un viaje paisajístico y relajar la mente, etcétera, etcétera. Reserva paisajística, su mismo nombre lo dice. Las reservas comunales son lugares que se están protegiendo para resguardar todo el ecosistema de las comunidades campesinas o nativas. Ahí hay que tener cuidado. Las reservas comunales no está protegiendo al nativo. Acá la reserva comunal de Mashiguenga no protege al Mashiguenga. La reserva comunal protege, escucha bien, protege el ecosistema de las comunidades donde ellos se desenvuelven. De repente, si no se protege, alguien puede entrar y hacer lo que le da la gana en esta comunidad. Se protege el ecosistema de las comunidades. Cuando yo digo reserva comunal de Mashiguenga, estoy protegiendo todo ese territorio donde los Mashiguengas se desenvuelven.
¿no? La reserva comunal del SIDA, estoy protegiendo todo ese territorio donde la reserva comunal del SIDA se desenvuelve. ¿Entienden, por favor, chicos? Avísenme. Avísenme. Muy bien. Entonces ahí tenemos, a ver, si hablábamos, ya recordando. Entonces decíamos, ANPs intangibles. Ahí está. Y las ANPs tangibles. ¿Quiénes son? Díctame. ¿Quiénes son las ANPs intangibles y quiénes son las tangibles? Apúrate. Y todas estas se agrupan en 9 tipos. Esos 9 tipos pertenecen a lo que ya se agrupan con el nombre de SINAPE. Ya. Intangibles, correcto. Parque Nacional. ¿Qué más? ¿Qué más? Santuario Nacional. Muy bien. ¿Qué más? Santuario Histórico, ¿cierto? Ya. Y si hablamos de las tangibles, ¿quiénes son las tangibles? Correcto. Reserva Nacional. ¿Qué más hemos visto? Las reservas paisajísticas. ¿Qué más hemos visto? Y las reservas comunales. ¿Qué faltan? Cotos de caza. ¿Qué más? Refugios de vida silvestre. Falta uno. Acuérdate, falta uno. ¿Quién falta? Te gano. Excelente. Bosque de protección. Ahí están los 9 tipos, ¿ve? 3 intangibles y los otros 6 son tangibles. Esos son. Hemos visto entonces ya la Reserva Nacional, reservas paisajísticas y reservas comunales. Los refugios de vida silvestre, por ejemplo, el refugio de vida silvestre de Pantano de Villa, donde se protegen ecosistemas de... Pantanos de Villa es un ecosistema, se podría decir así, un humedal dentro de una ciudad que ya no tiene nada de verde, es uno de los últimos humedales. Pero también hay importante en Pantanos de Villa aves migratorias, ¿no? Aves que viajan de América Central hacia el sur y descansan ahí, ¿no? Los cotos de caza. Los cotos de caza. ¿Qué son los cotos de caza? Son escenarios que se están protegiendo para poder practicar la caza deportiva, caso que ya no se debería de estar dando. Nadie debe matar un ser vivo por diversión, jamás. No, eso no puede darse, pues. Pero bueno, ahí todavía están los cotos de caza. Nadie debe matar por diversión a un ser vivo, ¿no? Uno no mata un pollito porque, ay, quiero matarlo, diversión. No, lo hacemos porque necesitamos alimentarnos. ¿Ya? Los bosques de protección. ¿Qué son los bosques de protección? Uno a veces aquí confunde mucho las cosas. Miren, no es casa deportiva, en realidad Yeri es casa deportiva. No es tanto para el consumo eso. En los bosques de protección, uno puede pensar que como dice bosque de protección, la intención acá es proteger el árbol. No, chicos, la intención de este bosque de protección es proteger el agua y proteger el suelo. Porque no te olvides que los bosques se caracterizan por dar estabilidad al suelo, generan estabilidad al suelo, pero también a su vez mantienen los acuíferos. ¿Qué significa que mantienen los acuíferos? El agua subterránea. O sea, los árboles tienen la función de mantener al suelo y el agua. Por lo tanto, al proteger los bosques, yo estoy protegiendo el agua y estoy protegiendo el suelo. Eso hay que tener mucho cuidado. No es tanto la protección para el árbol, no, es para el agua y el suelo. ¿Estamos bien? Voy a avanzar 3, 2, 1 y nos vamos a las reservas comunales son escenarios donde se protegen
territorios donde viven o se desenvuelven, donde hacen su casa las reservas comunales, es decir, los nativos. Cuando yo digo reserva comunal de Ashaninka, no estoy protegiendo a la Ashaninka, estoy protegiendo ese lugar donde los Ashaninkas cazan, donde ellos viven. ¿Y por qué lo tengo que proteger? Porque personas extrañas a ese territorio pueden querer entrar a talar, a cazar, a pescar. Exacto, protegen el lugar donde ellos se establecen. No se protege al nativo porque ellos no son ninguna especie a quien hay que proteger. Eso sería algo discriminatorio. Las reservas de biosfera son ANPs, yo siempre me trato de recordar por ahí. Son ANPs de interés mundial. Son ANPs de interés mundial. Y como son de interés mundial, tienen que estar bajo la observación de una institución mundial. Claro, correcto. Entonces tú dices, la reserva de biosfera se caracterizan porque están bajo la observación, bajo la vigilancia, aparte de estarlo por el CERNAM, están bajo la observación de la UNESCO. De la UNESCO, que es un organismo internacional que pertenece a la ONU. ¿Por qué son importantes? ¿Por qué podrían ser ANPs de interés mundial? Porque tienen algún recurso importantísimo o tienen biodiversidad rica, etcétera. Primero, entonces, porque tienen biodiversidades abundantes y además con la reserva de biosfera podemos promover el desarrollo sostenible. ¿Cuántas reservas de biosfera existen en el mundo? 701, de las cuales 7 reservas de biosfera son del Perú. 7 de ellas son en el Perú. ¿Cómo se va a zonificar? Entonces, antes de todo, antes que te vayas a olvidar, mira, la zonificación de las ANPs. La zonificación de las ANPs en general, no vayan a confundir esto. La zonificación de las ANPs tiene 2 zonas. En el centro tiene la ANP, que puede ser parque, santuario, reserva, etcétera, y el resto, todo alrededor, se llama la zona de amortiguamiento. Zona de amortiguamiento. Entonces, tú tienes el ANP y alrededor de él, las actividades que el hombre desarrolla deben tener ciertas limitaciones. Entonces, las ANP se zonifican así, pero cuando tú hablas de la zonificación de las reservas de biosfera, las reservas de biosfera tienen 3 cualidades. Tienes tres partes, como quien diría. Escucha bien, ¿ah? Tiene 3 partes. Esta es la reserva de biosfera. Tiene 3 partes. Tienes el núcleo, tienes la zona de amortiguamiento y tienes las zonas, acá, zona externa. Entonces, el núcleo, este núcleo siempre es un ANP intangible. Y las zonas de amortiguamiento, estas zonas de amortiguamiento pueden ser ANPs tangibles. Si el núcleo es una ANP intangible, no puedes hacer nada absolutamente. Las zonas de amortiguamiento son tangibles, podemos hacer actividades siempre y cuando sean actividades sostenibles. Y las zonas externas son pues lugares donde tanto en las tangibles, en la externa, puede el hombre hacer actividades, pero en las zonas de amortiguamiento las actividades son mucho más complejas. En cambio, las zonas externas puedes hacer actividades como cualquier comunidad, pero siempre tiene que ser sostenible, ¿no? Tiene que ser muy, muy sostenible. ¿Está bien? No confundir esto, ¿ah? La zonificación de la reserva de biosfera y la zonificación de las ANP son diferentes.
No, claro, claro que sí. La reserva de biosfera están siendo vigiladas por el CERNAM, porque no te olvides que en el núcleo hay ANPs. Entonces sí, de todas maneras. Las zonas de amortiguamiento también hay ANPs que son tangibles. Sí, de todas maneras, pero también están bajo la vigilancia de la UNESCO. ¿Entendieron estas dos partes, chicos? Por favor, avísenme. Sí, bien, eso es. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Puedo pasar entonces? Avísame. Me olvidé decirles. Voy a avanzar, avísame. ¿Puedo avanzar? Ok, ya está. ¿Y cuáles son esas? ¿Cuántas reservas de biosfera decíamos que habían en el mundo? A ver, recordando. En el mundo hay alrededor de 701 reservas de biosfera. El Perú, siempre hablábamos de 5. El 2020 y el 2021, chicos, se han creado 2 más. Así que ahora hablamos de 7 reservas de biosfera. Siempre todos hemos escuchado hablar de la reserva de biosfera de Oxapampa, hemos escuchado hablar del Huascarán, hemos escuchado hablar del noroeste. Y el 2000, y el Manu, por cierto, y el 2020 y el 21 se crea la reserva de biosfera del bosque de Neblinas y la reserva de biosfera de Adivieri Brahe. Estas dos se han creado 2020 este el 2020 y este el 2021. En total ahora son 7. Esto se creó el 2016. Entonces, estas son las últimas, ¿no? Esta se ha creado el 2020, 2021, este el 2016, y la reserva más antigua, esta es en la década del 80. Ahí está, ve. Y luego de él ya vino el Huascarán, el noroeste. ¿Está bien, chicos? Son en total 7 reservas de biosfera del Perú. Y ahora sí, les toca trabajar a ustedes, ¿ya? Voy a activarles su práctica. Espero haber resuelto todas sus dudas, y si hubiera por ahí alguna, que por ahí quedó alguna duda, por favor, háganlo por el chat. Yo estoy leyendo siempre sus preguntas. ¿Estamos bien? Ya, voy a activar su examen. Voy a activar su examen, chicos. Atentos. Listo, chicos, avísenme, por favor. Ya, chicos, empiecen, no les molesto más, apago mi micro. Ya, nos vemos, nos vemos. Ahí está.
Ya, chicos, listo. Vamos con la pregunta 1. La biodiversidad en el Perú es una biodiversidad, es un país rico, ¿no? Por ser un país rico en biodiversidad, incluso tenemos una reserva de biosfera del Manu, ¿no? Como un banco genético. Ahora, dice, se caracteriza por ser de alta biodiversidad debido a su particular relieve abrupto, o sea, la cordillera de los Andes y diversidad de clima relacionado con la cordillera. ¿Y qué más, chicos? ¿Qué más hace que el Perú sea un país rico en biodiversidad? Muy bien, Dana. ¿Qué es lo que hace que el Perú sea un país rico en biodiversidad? Uno es que la cordillera genera diferentes pisos y la línea ecuatorial, ¿no? Debido al clima tropical. Entonces, cuando mencionamos baja latitud, altitud, corrientes marinas, estamos hablando de qué? Estamos hablando de qué tipo de factores. Factores geográficos, ¿sí o no? Son los factores geográficos. ¿Estamos de acuerdo ahí en la 1? ¿Por qué no la D? Muy bien, ¿por qué no la D? ¿Qué es lo que hace que nuestro país sea rico en biodiversidad? Es cierto que es la cordillera de los Andes, es cierto que es la baja latitud, cierto que es la corriente peruana, cierto que es la corriente de Niño, la corriente peruana, nuestro mar es frío debido al afloramiento, surgencia marina y también la profundidad del zócalo. Todo eso es cierto. Ahora, la D sería más un factor que genera la biodiversidad abundante en el mar frío. Pero yo te pregunto, ¿el afloramiento genera que haya abundancia de biodiversidad en la selva? ¿El zócalo o plataforma continental del mar genera abundancia de biodiversidad en la selva? ¿Qué dices tú? ¿Qué sería más completo, la D o la C? Muy bien. ¿Te diste cuenta por qué? Ya, eso es importante para no ya dejar de lado esa idea equivocada que teníamos para nuestro examen. ¿Ya? Muy bien, ahí está la 1. Vamos con la 2. 3, 2, 1. Señale si es verdadero o falso la siguiente característica de las áreas naturales protegidas. Está hablando de las ANP. Son espacios continentales protegidos solo dice, solo por el gobierno central. Falso, ¿sí o no? En algunas se permite el uso controlado del recurso. Verdadero. ¿Dónde? En las tangibles. Todas las ANPs de Administración Nacional forman el SINAMPE. Todas las áreas de Administración Nacional forman el SINAMPE y son 9 tipos. ¿Te acuerdas o no? 9 tipos. Creadas por ley. Creadas por ley. No, la ley solamente, cuando uno aprueba una ley es para todo en su conjunto. En cambio, cuando hablas de ANPs, estamos hablando de algo en particular. En esos casos son decretos. No debe decir por ley, debe decir por decreto. Entonces aquí la clave en la pregunta 2 sería la A. Ahora tenemos aquí este ejemplo. Diario oficial el peruano, ¿no? Decreto supremo que establece la Reserva Nacional de la Dorsal de Nazca. Decreto supremo, este es un decreto, no es una ley. Entonces, las ANP son creadas por aprobación del Consejo de Ministros, después de lo cual se emite un decreto supremo que es publicado en el diario El Oficial, en el diario oficial el peruano. ¿Está bien, chicos? ¿Está bien? ¿Está bien o no? Bien. 3, 2, 1.
Son áreas que por su naturaleza son muy vulnerables a cualquier actividad que manipule sus recursos. Solo se permite realizar investigación científica no manipulativa y actividades de recreación y turismo. ¿De quién está hablando? ¿Puede ser un parque? Sí. ¿Puede ser de uso directo? No. ¿Puede ser reserva? No. ¿Puede ser área de uso indirecto? Sí. ¿Cuál es? ¿La A o la D? ¿Cuál es para ti? ¿La A o D? ¿Por qué no puede ser la A? Claro, porque no está hablando de algo particular como un parque, está hablando de algo general. Y cuando tú dices solo se permite la investigación, eso se refiere a parques, se refiere a santuarios o a santuarios históricos. Correcto, ajá. Entonces la A es algo más particular, está hablando de algo general. Clave entonces en la 3, perdón, la D. ¿Está bien? ¿Estamos bien? ¿Cómo hubiera sido para que diga la A? Son espacios, son los espacios que permiten la investigación científica, son las ANPs intangibles más extensas, son las ANPs donde hay mayor biodiversidad, son las ANPs totalmente intangibles, son las ANPs que protegen grandes bancos genéticos, ahí sí. Ajá, muy bien, Luis. Y si hubiera dicho donde protegen ecosistemas diversos. Ese hubiera sido en ese caso la A. ¿Está bien ahí, Carla? Muy bien, también gracias a ti por tu pregunta. Muy bien, Luisa, para que diga parque, debió haber dicho son, protegen ecosistemas diversos o grandes ecosistemas. Claro, si no hubiera estado la D, obviamente hubiera sido la A posiblemente, ¿no? Está bien, está bien. Vamos entonces con la 4. Ahí está. Sacaste la 4. Bueno, en primer lugar porque la pregunta dice santuario histórico. Y no te olvides que cuando hablamos de los santuarios históricos del Perú, solo son 4. No te olvides de ello. Solo son 4. Por ejemplo, si yo digo las líneas de Nazca, o Chanchan, Huari, ellos pueden ser santuarios históricos. ¿Qué dices? ¿Pueden ser santuarios históricos? No, ¿por qué no? Porque ellos pertenecen al Ministerio de Cultura. No son ANPs del Ministerio del Ambiente, son ANPs del Ministerio de Cultura. Por eso no pueden ser, están bajo otro resguardo. Entonces, ¿quiénes son santuarios históricos? Entonces aquí la clave sería la A. ¿Está bien? No te olvides, solo son 4, ¿ah? No hay más. Vamos con las 5. No te olvides que
el Ministerio de Cultura es un ministerio nuevo. Es nuevo. Entonces, cuando se tenía el Machu Picchu, la necesidad de protegerla no se podía proteger bajo el Ministerio de Cultura porque no había, pues. Entonces era el Ministerio del Ambiente, tenía que acogerlo. Y además que tiene como que un pasado histórico, como quien diría, más importante que otros, y eso también es excluyente. Pero más que todo, chicos, es por lo que no había en ese entonces el Ministerio del Ambiente que protegía, pues mejor dicho, no existía el Ministerio de Cultura que protegiera estos escenarios. Por eso es más que todo. ¿Está bien, Jerry? Ya, ¿cuál sería aquí en las 5? Ahí tienes que relacionar directamente. Cuando tú tienes este tipo de preguntas, sería bueno hacer siempre por lo que ustedes conocen, ¿no? Por ejemplo, los manglares de Tumbes. ¿Qué protegen los manglares de Tumbes? ¿Mm? Es obvio que tiene que ser la A, pero ya olvídate de esto que es obvio. Dime, ¿qué es lo que tú sabes del manglares de Tumbes que protege el cocodrilo americano? Entonces, por ahí ya tienes que saberlo. Es el único lugar del Perú donde hay cocodrilo americano. Entonces, tiene que ser 4 con A. Tienes esta o esta, ¿no? 4 con A. O bien es la C o bien es la D. Claro, tienes 2 respuestas, ya con eso no te haces problemas. A ver, vamos con la 1, Calipuy. Claro, lo que pasa es que hay Calipuy reserva y hay Calipuy santuario. En el Calipuy reserva se protege al guanaco y en el Calipuy santuario se protege a la puya Raimondi. Entonces, mira, ve, el guanaco se protege en la Reserva Nacional de Calipuy y la puya Raimondi se protege en el Santuario Nacional. ¿Ve? O sea, hay un Santuario Nacional de Calipuy y hay una Reserva Nacional de Calipuy. Entonces quiere decir que uno sería con B sí o sí y ya te sale la clave directamente. ¿Te das cuenta? Claro, entonces eso es importante que ustedes también aprendan a reconocer esas palabras claves que les ayuden a identificar la respuesta. ¿Está bien? Ahí está las 5. Vamos por las 6. 3, 2, 1. ¿Qué marcaste aquí? ¿Cuáles son tus palabras claves que te ayudaron a identificarlo? Ya, en el Perú, el 2008 se crea el Servicio Nacional de Área, o sea, el CERNAM. Lo que pasa que cuando se crea el Ministerio del Ambiente, el MINAM, no te olvides que el MINAM se crea el 2008 también. El MINAM se crea el 2008. Y con el MINAM se crea el CERNAM, se crean y se van otros órganos a pertenecer a él. Ya, el MINAM se crea el 2008. ¿Está bien? Ya, ahora, desde esa fecha que se crea el CERNAM, la Reserva Nacional es la CHAI. Dice, desde esa fecha la administración de las ANPs de carácter nacional como la Reserva Nacional de Lomas de la CHAI se van asume, ¿no? Asume el CERNAM. Ya. Respecto a esta ANP es correcto afirmar, te está preguntando sobre las Lomas de la CHAI. ¿Qué saben de las Lomas de la CHAI? Dice, de noviembre a marzo, estación húmeda. No, eso es falso, como tú dices. ¿Y por qué? Porque eso es falso, porque no te olvides que la estación húmeda sería durante los meses de invierno.
Cuando más humedad hay. ¿Cuándo es el invierno? Junio, julio, agosto, ¿cierto? Brinda de servicios al público de turismo, sí. Entre sus especies de fauna que protege está el zorro costero y la lagartija de lomas. Está ubicado en la ecorregión del desierto del Pacífico, ¿cierto? Protege el ecosistema de lomas ubicada en Lima y Ancash. Falso. Ancash no, por eso es falso. Muy bien, chicos. Muy bien. Si hay alguien por ahí que se ha equivocado, es bueno que se dé cuenta en qué. Por eso es importante para ustedes que tomen su práctica. Porque si tú no lo haces solo, tu cerebro no se acostumbra a hacer solo. Tu cerebro no busca sus propias soluciones. Cuando estés en el examen de admisión, estás tú solo. Y así te hayas equivocado, cuando ya lo corregimos, tú vas a decir, ajá, en eso me equivoqué. ¿Y tú crees que te vas a equivocar en el examen? Ya no, porque tu cerebro ya lo captó, porque tú solo lo hiciste. Pues es importante que tomen el examen. Ahí está. Entonces, de noviembre a marzo la estación húmeda. Falso, porque de noviembre a marzo la estación seca. 3, 2, 1. Por decreto supremo se creó el Parque Nacional del Huascarán en Ancash. Es una joya natural que contiene notables ecosistemas y una amplia gama de especies de animales silvestres endémicos, propios de la zona, dice. Su protección hace posible la preservación de la gran diversidad biológica, excepto claro, la cordillera de los Tarros. Este es falso. Si alguien, entonces alguien sabía que la cordillera de los Tarros está en Cutervo. ¿Y Cutervo dónde está? Cutervo está en Cajamarca. Si tú sabías esto ya de frente, sabías que ese era el falso. Protege distintos ecosistemas como glaciares tropicales. Claro, el Huascarán es el nevado tropical más alto del mundo. Formaciones geológicas, nevados y bellezas paisajísticas, cierto. Ecosistemas de alta montaña de la Cordillera Blanca, porque el Huascarán está en la Cordillera Blanca. Clave, por eso era la C, la incorrecta. Porque eso, los Tarros está pues allá en Cajamarca. ¿Está bien? Muy datera, ¿no? Ya, chicos, por favor. Vamos por la 8. Clave. ¿Qué marcaste aquí? Lo importante acá es identificar palabritas claves que les van a ayudar a Catherine dice que se ha inscrito a un programa de protección de guardaparques, ¿no? Ya. Esto le permite recibir capacitación y entrenamiento para poder desarrollar actividades como inventariado biológico, evaluaciones poblacionales o monitoreo encaminada a mejorar las bases de datos de las ANPs. Después de recibir su capacitación, ha sido asignado al bosque de protección de Pagaibamba para apoyar en labores durante 3 meses. Respecto a esta ANP es correcto. Bosque de protección, dice, primer lugar, si es bosque de protección, es de uso directo verdadero. Conserva las cuencas altas y ribera de los ríos. ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? ¿Verdadero, sí o no? El bosque de protección de Pagaibamba se ubica geográficamente en Lima, dice. Protege las tierras frágiles contra la erosión. Ya está. Mira, de repente se te complicó la vida. Ya no lo sabes, ya, pero sabes esto. 1, sí o sí. Tienes sí o sí la 2. Ya, entonces descartas a esta. Te quedas con esta y esta.
Protege las tierras frágiles contra la erosión. ¿Ve? ¿Te das cuenta? Tiene que estar sí o sí la 4, ya, sí o sí la 4, 2, 4. 1, 2 y 4, ya. Ahora, ¿cuál es tu clave? Te das cuenta que a veces no vas a poder hacer eso. Puede pasarte ello. Entonces, tienes que, algunas veces vas a tener que, ¿no? Entonces, el bosque de protección de Pacaibamba está ubicado en la provincia de Chota, en el departamento de Cajamarca. De repente lo has escuchado por algún grupo musical, puede ser. Es uno que siempre sale. Claro, no estaba pues en... A veces no vas a poder hacer. El presidente, ya, muy bien. Correcto, por el presidente Pedro Castillo, de repente lo has escuchado. Y ahí está, la clave entonces es la C porque está en Cajamarca, no está en Lima. Bueno, nunca hemos tampoco escuchado, alguien dice, profesora, nunca lo había escuchado en Lima. Perfecto, también te puedes ayudar de eso. Esa es la 8. Vamos, avanzamos. 3, 2, 1. Ahí está la 9. Juan Carlos está leyendo un libro, muy bien, me dicen la B, me están diciendo la B. Juan Carlos está leyendo un libro de ecología del Perú y encuentra el siguiente texto. Las áreas naturales protegidas no solo conservan la gran riqueza natural y ecosistemas del Perú, también protegen la valiosa cultura viva de nuestros pueblos indígenas, sus territorios y costumbres ancestrales. El texto anterior hace mención aquí. ¿De quién está hablando? Dice, protege ecosistemas, mira lo que dice, no solo conserva la gran riqueza natural y ecosistemas del Perú, también protege la valiosa cultura viva de nuestros pueblos indígenas, sus territorios y costumbres. Sus territorios y costumbres. ¿De quién está hablando? Claro, muy bien, ahí es mucho más directo, la reserva comunal. Territorios y costumbres. Por ejemplo, la reserva comunal del Sira, ¿no? La reserva comunal de los Ashanincas, la reserva comunal de los San Carlos San Matías, etcétera. Hay varias reservas comunales. Y la reserva comunal de más población, incluso dice a nivel de Sudamérica, a nivel mundial, es la reserva comunal de los Mashiguengas, de los Ashanincas, es el que más tiene, Ashanincas. ¿Ya? ¿Está bien? Ya, clave entonces en la 9 barco. Vamos por la 10. 3, 2, 1. Determine si es verdadero. Ah, ya, aquí la pregunta debía decir señale las alternativas verdaderas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si estoy en el examen y no lo dice? Ya, pues entonces te das cuenta que hay para todas las verdaderas, ¿no? Pero debía decir así. Determine las alternativas verdaderas acerca de las reservas de biosfera. Ya, ¿cuáles son las verdaderas? Son áreas representativas de ambientes terrestres o acuáticos. El noroeste, Oxapampa, tiene como zona núcleo un parque nacional. Las personas que habitan estos lugares pueden utilizar racionalmente los recursos. Puede ser, claro que sí. ¿En qué parte? ¿En qué parte puede utilizar racionalmente los recursos? ¿En el núcleo, en la zona de amortiguamiento, en la zona externa? ¿En qué parte? Rápido. ¿En qué parte de la reserva de biosfera pueden utilizar racionalmente los recursos? En el núcleo, zona de amortiguamiento, en la zona externa. En ambas, zona de amortiguamiento y zona externa, ¿cierto? Pero en las zonas de amortiguamiento son mucho más cuidadosos todavía porque pueden todavía ser ANPs intangibles, perdón, porque el núcleo es intangible. Dice, son espacios intangibles y solo está permitido, no, la 4 es recontra falsa, ¿sí o no? La 4 es recontra falsa. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es la clave? Puede pasar, esas cosas sí, a veces si tienes la velocidad de darte cuenta ahí, rápido, ya encuéntrala ahí, no pierdes tiempo y avanzas de pregunta. Entonces, las reservas de biosfera tienen 3 partes. Núcleo,
zona de amortiguamiento o zona de transición también le llaman, y la zona externa. En el núcleo no se puede hacer nada, es una zona intangible. En la zona de amortiguamiento y en la zona externa sí se puede. ¿En cuál, entre las dos, en cuál de ellas hay más actividades? En la zona exterior, obviamente. Eso no quiere decir que las zonas de amortiguamiento no los haya. ¿Está bien ahí? Claro, los núcleos son totalmente intangibles. Los núcleos, pero las zonas de amortiguamiento y la zona externa no, pues. Claro, el núcleo es intangible y la zona de amortiguamiento y la zona externa son tangibles. Correcto. ¿Está bien, Eric? Está bien. Muy bien, muy bien. Avísame. 3, 2, 1. La 11. Ubicada a 2.400 metros sobre el nivel del mar, en medio de un bosque tropical de montaña, fue construida la ciudad de Machu Picchu. Debido a su gran trascendencia natural y cultural, está protegida tanto por el Estado, pero como también la UNESCO. Señale cuál de estas categorías, señale cuáles son estas categorías. Es un santuario histórico verdadero, es un santuario histórico, es patrimonio de la humanidad. ¿Sabían, no? Considerado patrimonio de la humanidad. Es una reserva de biosfera, ¿qué dices tú? ¿Es una reserva de biosfera? No, ¿verdad? ¿Cuántas son las reservas de biosfera? Por ahí te dabas cuenta, la 3 no iba, ¿no? La 3 no iba. Ya, ahí descartas esta, descartas esta. Maravilla antigua del mundo, no, es una maravilla del mundo, pero no maravilla antigua del mundo. Creo que ahí me parece que está, por ejemplo, las pirámides egipcias y así. No es lo mismo maravilla del mundo que decir maravilla antigua del mundo, por si acaso. Mira, dice, es una de las 7 maravillas del mundo moderno. La maravilla antigua podrá estar las pirámides egipcias. Y la última pregunta, chicos, la que les complicó un poco la vida, pero que también a su vez vino en examen de admisión. ¿Está bien? Vamos con la 12. Ya, ¿cuál es tu clave ahí? Ya. ¿Cuál es la clave? El Parque Nacional Huascarán conforma la Reserva de Biosfera Huascarán, pero no es considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Falso, ¿no? Acá sí estaba un poco complicado para ustedes para el examen de admisión. Directo, ¿no? La clave ahí, felizmente, la A era mucho más directa la pregunta, ¿no? Ya, vamos, aquí dice. Las reservas paisajísticas son ANPs de uso directo, por lo tanto, se pueden desarrollar actividades bajo planes de manejo orientadas al desarrollo sostenible. ¿Por qué no la E? Acá está, mira. ¿Te acuerdas hace un rato les decía que las ANPs tenían 2 zonas? ¿Cierto? ¿Te acuerdas que te grafiqué esto? En el medio tiene entonces las ANPs y las zonas alrededor, las zonas de amortiguamiento. Entonces, las ANPs están en el centro y las zonas de amortiguamiento alrededor. En cambio, en la reserva de biosfera, vamos a tener más bien un núcleo, una zona de amortiguamiento y una zona externa. Y en la reserva de biosfera, la zona de amortiguamiento es parte de la reserva de biosfera. En cambio, las ANPs no. Las ANPs están en el núcleo y las zonas de amortiguamiento rodean a las ANPs. ¿Está bien?
Por ejemplo, acá dice, las reservas paisajísticas permiten los usos científicos y turísticos. Y las casas deportivas en las zonas de aprovechamiento directo. Por ejemplo, ¿podemos hacer casa deportiva en la zona de aprovechamiento directo? Sí, lo permiten porque es una zona tangible. Es tangible, no lo olvides. Al ser tangible puede ser, pero con planes de manejo. Y cuando dice zona de aprovechamiento directo, ¿qué significa? Que no es que vas a hacer como te da la gana. Lo vas a hacer con planes de manejo. Uh-huh. Sí, no hay problema. Es que lo que pasa es que la E pareciera que fuera para la reserva de biosfera y no está hablando para reserva. Las zonas de amortiguamiento son espacios al interior de las ANPs, falso. Las zonas de amortiguamiento no son espacios al interior de las ANPs, son las que protegen a las ANPs alrededor de ella. Por eso también ahí, de repente confundimos con las reservas de biosfera. Algo parecido a esta pregunta vino en el 2018, donde la alternativa era para una similar a esta, pero que era para las reservas de biosfera. Y bien moscas, al siguiente año confunden con esta, sí. Entonces ahí hay que tener cuidado. ¿Está bien? Muy bien, jovencitos. Ahí está la 12 entonces. Ah, en el de ustedes, en su plataforma, ya creo que lo han corregido ya. Está bien, está bien. A ver, discúlpame. Elija la relación que corresponda a las áreas naturales protegidas y las principales especies que las habitan. Santuario Nacional La Puya Raimondi, ¿sí? Tabaconas Nambaye. A ver, no entiendo la pregunta. La Puya Raimondi puede estar en un santuario nacional, sí, en Calipuy. Tabaconas Nambaye también es un santuario nacional donde se encuentra en Cajamarca está el tapir lanudo, la sachacabra, el venado enano, está en Tabaconas Nambayo. La Reserva Nacional de Paracas, no, ahí están los recursos marinos. El Paiche sería en el Pacaya Samiria, en la Reserva Nacional del Pacaya Samiria. El tapir andino está en la Tabaconas Nambaye. ¿Está bien? Ya chicos, nos vemos. Ya me pasé 2 minutos, cuídense mucho, nos estamos viendo hasta la próxima, por favor. Nos vemos, gracias chicos, cuídense bastante, cuídense, nos vemos. Ya Rosmary, nos vemos, gracias. Chao chicos, nos vemos.